El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto del magistrado Felipe de la Mata que planteaba frenar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que ordena a los partidos políticos postular al menos a 5 mujeres de las 9 elecciones que van a llevarse a cabo en el 2024, hablando de los estados, de las entidades federativas. Esto con el objetivo de garantizar la paridad de género. Pese a la resolución, Felipe de la Mata, el magistrado, se lanzó en contra del INE de nueva cuenta y reiteró que el Instituto Nacional Electoral no cuenta con las facultades para emitir este tipo de reglamentación y mucho menos definir los criterios que garanticen la paridad de género. Le vamos a tener todos los detalles y cómo va a incidir esto en los procesos internos de los partidos políticos y de las coaliciones. Mañana, se supone, si nada cambia de último momento, Morena va a anunciar a sus aspirantes que van finalmente a coordinar los trabajos de la 4T o que van a ser los candidatos virtuales para las 9 elecciones del próximo año de los estados de la República. Así que pues nada les cambió porque esta regla ya la había puesto el INE desde hace semanas. Parecía que con la impugnación de Movimiento Ciudadano y este fallo de un magistrado del tribunal podrían cambiar las cosas, pero el Pleno terminó diciendo que no. 5 mujeres para las 9 gubernaturas del próximo año, es decir, más mujeres que hombres para los 9 estados que van a votarse el próximo año. Le vamos a tener todos los detalles y cómo va a impactar esto a los partidos políticos. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Vámonos con Ruta 2024. Ya le decía, con 3 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que ordena a los partidos políticos postular al menos 5 mujeres para las elecciones gubernamentales del próximo año en el país. Esto con el objetivo, le decía, de garantizar la paridad y la equidad de género. ¿Quiénes votaron a favor de esta propuesta? Fueron las magistradas Yanín Otálora y Mónica Soto, así como el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Respaldaron el acuerdo de paridad del Instituto Nacional Electoral, que pues quizás sí se extralimitó, pero mire, es políticamente incorrecto ir en contra de una definición de paridad de género, ¿no? Y yo creo que fue lo que tomaron en cuenta Reyes Mondragón y las 2 magistradas del Tribunal Electoral. ¿Quiénes votaron en contra de este acuerdo de paridad del INE? Los magistrados Felipe Puentes, que fue pues junto con Felipe de la Mata el ponente del proyecto de este pues asunto de ir en contra de lo que mandataba el INE, más allá de si se extralimitó o no, que es lo que revisan puntualmente los magistrados, pues lo cierto es que ya se rechazó esta propuesta de que no se tomara en cuenta la paridad de género de 5 y 4 hombres para la elección del próximo año. Antes de la votación, las y los magistrados de la Sala Superior que votaron en pro de la paridad de género reiteraron su apoyo al INE al asegurar que cuenta con las facultades necesarias para supervisar que los partidos políticos respeten las reglas en sus procesos internos. Escuchemos. Desde mi perspectiva, si bien son las legislaturas de los estados quienes tienen la competencia para regular la paridad en gubernaturas, también es cierto que el INE, por sus facultades y por lo ordenado por esta Sala Superior, tiene el deber jurídico de supervisar que los partidos políticos nacionales regulen, por una parte, en sus documentos internos la eficacia de la paridad, que es un deber de vigilancia que se extiende hasta la verificación de su efectiva implementación y cumplimiento. Porque desde mi perspectiva, este Tribunal Constitucional, como máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral, tiene el ineludible deber de darle plena efectividad al principio constitucional de paridad de género, a través del establecimiento de medidas tendentes a
a garantizar una mayor participación de las mujeres en la postulación de las candidaturas a las gubernaturas en las 9 entidades federativas que tendrán esta elección en el 2024. Y me parece que se debe tomar desde la paridad total el conjunto de las 9, y concuerdo con esta visión de que en 2024 se concluye un ciclo completo de renovación de gubernaturas y jefatura de gobierno, es decir, en las 32 entidades federativas, y estableciendo este criterio de postular 5 mujeres, 4 hombres. Podríamos decir que la paridad total se cumple también no solo horizontal, sino en el tiempo, dado que llevaría a los partidos políticos a postular 16 candidaturas de mujeres, 16 candidaturas de hombres. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata se lanzó en contra del INE. De nueva cuenta, aseguró que el instituto no tiene las bases para definir los criterios que garanticen la paridad de género. Así lo dijo. En los casos en los cuales ni los congresos ni los soples hayan, en su caso, ejercido sus facultades, el INE lo puede hacer, pero mediante la facultad de atracción, porque los temas de gubernaturas y de candidaturas a gubernaturas le corresponde justamente a las entidades federativas. No es un tema nacional de suyo y no hay una competencia directa atribuida. Ahora, al no haberse ejercitado la facultad de atracción, me parece que corresponde a los precedentes de hace unos años, pues revocar el acuerdo impugnado. Y Mario Delgado, el presidente de Morena, reiteró que su partido postulará a mujeres por convicción y no por las órdenes del INE. Además, confirmó que el movimiento planea impulsar a quienes queden en segundo lugar en las encuestas internas a la Cámara de Senadores. Así lo explicó. La Comisión de Elecciones ha determinado que el segundo lugar en esas encuestas o donde vaya a haber cambio de género, quien quede en segundo lugar o quien tenga el tema de cambio de género podrá encabezar la primera fórmula en esa entidad federativa, de tal manera que habrá encuestas para la segunda fórmula, pero eso lo determinaremos este viernes. Bueno, pues ayer en la Cámara de Diputados se armó un zafarrancho auténticamente, luego de que no se pudiera lograr que una partida del presupuesto del próximo año se fuera a los damnificados de Acapulco y de la costa de Guerrero por el paso del huracán Otis. ¿Qué sucedió? Pues que en la Cámara de Diputados el oficialismo, es decir, Morena, o la mayoría de Morena, porque hubo algunos legisladores que sí votaron a favor o que querían que se concediera la reserva de por lo menos 50,000 millones, se hablaba de hasta 100,000 millones de pesos del presupuesto del próximo año, etiquetados exclusivamente para Acapulco, además de los 61,000 millones que ya había anunciado el gobierno federal, que básicamente son extensiones de programas sociales de los que ya están operando actualmente. Bueno, a pesar de que algunos morenistas no estuvieron de acuerdo, incluso algunos legisladores del PT, que son aliados de Morena, junto con el Verde Ecologista, pues les pasaron la planadora a todos, incluida por supuesto la oposición, que era quien proponía que se obtuvieran recursos adicionales, ya sea del tema del cálculo de la venta del petróleo, de los recursos que tiene el Fobaproa y de otros lados para poder destinar recursos a Acapulco. No lo aprobaron. Finalmente los diputados de Morena, que son mayoría, junto con el Verde y el PT, aunque había resistencias de algunos de sus propios integrantes. Bueno, hubo una diputada, Selene Ávila, que les llamó de todo a los legisladores, casi que apátridas por no aprobar recursos específicos etiquetados para Acapulco. En fin, y así algunos otros legisladores, sobre todo de esta ala cercana a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard. A pesar de esto, lo que sí se aprobó, hubo una cantidad de reservas de hasta 3,000 reservas que, mire, pues son las que ponen la oposición para que puedan
llevarse al pleno y discutirse. Bueno, no les hicieron caso sin lugar a dudas. Lo que sí aprobaron es que los recursos que hay en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación se destinen a Acapulco. La presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña, ya había dicho que estaba dispuesta a sentarse a revisar el tema de los fideicomisos y ver si era posible contribuir con una parte o con todos los fideicomisos de la Corte y de la Judicatura para los damnificados de Acapulco. El presidente le tomó la palabra y dijo que qué bueno que van a destinar estos recursos. Lo cierto es que no está todo dicho porque hoy están en un amparo esos fideicomisos, es decir, un juez otorgó una suspensión para que se puedan mover a cualquier lado los fideicomisos, es decir, están inamovibles actualmente por una suspensión judicial, un amparo, y entonces pues no será no será una opción, por lo menos en el corto plazo, para los damnificados de Acapulco, estos 15,000 millones de pesos que están incluidos en estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Hay quien dice que eran parte de este anuncio que hizo el gobierno federal de 61,000 millones de pesos. Hay quienes dicen que no, pero mire, como sea, es un problema, está siendo un gran problema destinar recursos para Acapulco. ¿Por qué? Pues porque el gobierno, a pesar de que va a tener este presupuesto histórico de 9 billones de pesos, que nunca habíamos tenido en la historia de México para el próximo año, con deuda y todo, 2 billones de pesos de deuda pública que va a solicitar el gobierno en los mercados globales, pues a pesar de que hay todo este dinero calculado que va a estar en la economía el próximo año, pues no va a estar en Acapulco, eso sí, eso es lo que sí sabemos. Va a estar ¿en dónde? En los programas sociales del presidente, en las pensiones, en los proyectos de infraestructura como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas que todavía no se termina, se inauguró 2 veces pero no funciona, y también en el corredor transísmico, es decir, en estos pues proyectos que nos han costado mucho y que no han servido de mucho para la población mexicana. Pues bueno, así, las prioridades del presidente y de Morena y de los legisladores que, mire, ya sabe que le rinden no solo pleitesía a su jefe, que es el presidente López Obrador, sino que la línea que les dan, ellos muy obedientes la siguen.